Bueno, nos encontramos hoy acá para dar inicio a las jornadas. A las jornadas de todo lo que queda en torno a la exhibición Del cielo a casa. Para esta ocasión me gustaba la idea de que conversemos con Virginia Castro, con quien nos conocemos hace bastante tiempo y por supuesto nos conocimos en un archivo. Hace tiempo, cuando estaba trabajando en el archivo Folkville, Virginia estaba trabajando con la correspondencia de Perlonguer y se acercó para ver la correspondencia y para hacer su trabajo. Y a partir de ahí nos hicimos amigas archivistas. Y bueno, me parecía, ella por supuesto, ya saben, es doctora en letras, trabaja en el CEDINSI, o sea, además está hacer una presentación formal de su carrera. Grandes anteojos, siempre grandes anteojos. Pero bueno, me pareció esencial conversar con ella sobre su mirada de la exhibición, que está muy atravesada por los archivos desde su momento fundacional, y por su mirada de archivista curadora, que también es muy importante para mí. Pero bueno, voy a iniciar leyendo unos fragmentos de un texto de la exhibición y después Virginia nos va a leer un texto maravilloso sobre su interpretación de la expo. Bueno, esta parte la leo porque es un escrito sobre esto, sobre El cielo a casa. Objetos perdidos y encontrados. Ahondar en los archivos de la cultura material argentina permite ver la antesala de ciertos proyectos vectores del siglo XX en el país, historias que atraviesan generaciones. Los documentos, bocetos y prototipos que se conservan nos dan la posibilidad de deslizarnos por el túnel del tiempo de lo propio, hacia allá lejos, y hacen resonar con fuerza la frase de Gianni Rodari: cada objeto ofrece pretextos para el cuento. En efecto, las historias que pueden reconstruirse a partir del corpus documental de Marta Levisman sobre el diseño inmobiliario, de los tesoros que guarda la recientemente restaurada Casa del Arroyo, diseñada por Amancio Williams y Delfina Gálvez de Bunge, de los ítems documentales que resguarda la Fundación IDA, de los archivos del hogar obrero o de las huellas materiales de la prolífica producción de creadores interdisciplinarios como Clorindo Testa y Luis Benedict, parecen ser inagotables. Sucede lo mismo en el caso de Gerardo Clusellas, fundamentalmente célebre como arquitecto y diseñador. En su archivo se guardan los estudios sobre el movimiento del cuerpo humano que hizo junto a Horacio Coppola en 1956, mediante fotografías estroboscópicas y su particular sistema de iluminación con flash. Ambos estudiaron el desplazamiento humano al caminar o correr. La superposición de las imágenes permitía analizar las partes del cuerpo y sus diversas posiciones, y en el caso de Clusellas, utilizar estos estudios para el diseño de mobiliario ergonómico. Estas fotografías tienen tanto valor experimental como artístico y están ligadas, según los propios autores, a los cuadros de la escuela futurista y sus estudios sobre el movimiento. Como dice la artista mexicana Mónica Meyer, los archivos no son un montón de papeles aburridos, sino un lugar donde las pasiones quedan registradas. En otros casos, el trabajo de archivo se vuelve una práctica arqueológica que nos da la posibilidad de reconstruir proyectos inconclusos, ideas que quedaron a mitad de camino, como la base antártica toroidal del diseñador industrial Mario Mariño. Se trata de borradores y primeros bocetos que revelan procesos de trabajo, hilos de pensamientos de artistas y diseñadores, y también sus momentos de duda y cambios de dirección. Los documentos se nos presentan, entonces, como legados de libertad creativa, testimonios de lo que podría haber sido y estímulos para volver a empezar. Todos los materiales que conforman los fondos de archivo pueden resultar tan interesantes y pertinentes como faltos de sentido, según quien active una lectura en torno a ellos, según su capacidad de ejercicio historiográfico y hermenéutico, según su relación con la noción de archivo. La práctica artística, desde luego, no se limita a la producción de objetos de arte en sentido convencional. Hay diversos elementos, situaciones y energías que pueden enriquecer mucho la aproximación a una obra, y casi cualquier documento es materia de investigación y permite relacionarse narrativamente con ese determinado material.
En el archivo de Juan Valle Planas, una fotografía blanco y negro registra su intervención para Arte en la Calle, el programa conseguido por el local de la tienda Harrods en Buenos Aires, por lo que varios artistas pasaron. Por ejemplo, Raquel Forner, Orlando Pierri, Juan del Prete, Butler, entre otros, que fueron convocados para diseñar las vidrieras de primavera y otoño. Un interesante antecedente para pensar la compleja cohabitación de las piezas artísticas y los objetos comerciales en ese periodo. Juan Valle Planas trabajó en la frontera de diversas disciplinas como la arquitectura, el muralismo, la escenografía y la ilustración editorial. También llevaba los sketches, ¿no? Como estas pequeñas historias a través de cuadernos, que después seguramente vamos a hablar cuando tengamos la mesa de artistas. Bueno, en el caso de Valle Planas puede pensarse como un antecedente de su vidriera del 56, las célebres intervenciones surrealistas de las vidrieras parisinas de los años 30 de Salvador Dalí, que proponía que el artista moderno debía participar en todo tipo de actividades para promover la propaganda de la imaginación. La vidriera fue un motivo central en los primeros años del movimiento surrealista, parte de una postura frente a la cultura de consumo. Era el contacto entre el mundo de la fantasía del caminante mediante un vidrio que separaba y no dejaba tocar, pero sí espiar. La obra de los artistas surrealistas influenció el mundo de la gráfica, la moda y la publicidad. Las vidrieras de Harrods eran fundamentalmente un medio para presentar al público las novedades en materia de vestimenta y artículos de consumo, pero en el marco de Arte en la Calle dialogaron con expresiones artísticas y dieron lugar a escenas hasta entonces inéditas en las calles de la ciudad. Entre ellas se cuenta la intervención de Lucrecia Moyano, artista también incluida en la exposición y autora de una vidriera Harrods en 1943. Moyano estuvo a cargo por muchos años de la dirección artística de Vidrios Rigolot, función que desempeñó durante 30 años supervisando la línea industrial de cristalería y creando sus propias piezas de diseño de vidrio soplado. Un ejemplo más de la múltiple inscripción productiva en diversas disciplinas tan característica de la época. El pabellón argentino de la Exposición Universal de París del 37 contó con sus obras y en la Feria Mundial de Nueva York pudo apreciarse un conjunto que había realizado sobre bases de dibujos de Alberto Guiraldes. Se sabe que los artistas, así como en muchos casos tienen archivos, también crean sus propias colecciones, que a veces se convierten en objetos artísticos en sí mismos y se vuelven ámbitos de conocimiento a los que recurren en sus producciones. Para investigar y estudiar objetos, para ir detrás del proceso de trabajo de quien los produjo y encontrar en ellos inspiración, influencias, motivos y obsesiones. Dijo Breton, el hallazgo del objeto cumple rigurosamente la misma función que el sueño, en el sentido de que libera al individuo de escrúpulos afectivos paralizadores, le reconforta y le permite comprender que el obstáculo que podía creer insuperable ha sido franqueable. En el estudio de la artista argentina Irina Kirchuk, que está en la muestra y también en la mesa de artistas va a estar por la tarde, los objetos rescatados en sus paseos flotan en estantes y mesas. A partir de su singular modo de coleccionismo y a través de la manipulación y reconfiguración de estos objetos, Kirchuk habilita el desarrollo de nuevas narrativas que dan lugar a obras propias, como el secador de pelo de pie en hierro y plastilina, exhibido en Del cielo a casa. En casos como este, la materialidad funciona como un puente que vincula cosas hechas y obras por hacer. Se trata de piezas a partir de las cuales el lenguaje artístico, en tensión y disonancia con los productos y acabados industriales, promueve conexiones entre arte y cosas en un devenir anacrónico que altera los límites del uso y multiplica las lecturas. Removidas de su contexto de origen e insertadas en el territorio del arte, las cosas se reinventan. Como objetos encontrados o objets trouvés, es decir, deslindados de su función inicial, desconfiguradas, se revelan de su carácter utilitario y redefinen lo real. Dentro de la sección de obras de arte argentino contemporáneo incluida en la exposición, los objetos de la cultura material, reales o evocados, tienen un rol central. Muchos de sus autores pertenecen a la generación del arte argentino de los 90. Las palanganas de Omar Cirilo y los matamoscas de Claudia del Río, junto a las repasadores de Alicia Herrero, son algunas de las obras que participan y dialogan con diseños artefactos de la vida doméstica en el país. Los objetos gozan en estas piezas de una forma de atemporalidad. En el paquete de harina Blancaflor de Alberto Londaibere, la caja de torta exquisita
Alfredo Londaibere. La caja de torta exquisita de Claudia del Río o el envase de jugo de naranja Cepita intervenido por Marcelo Pombo, en una obra en la que, sintonizada con los deseos acríticos y consumistas de las niñas, el artista transforma los envases de bebida y las cajas de producto en sus objetos de adoración, y se juegan evocaciones que revelan con humor, crítica e ironía, marcas de época y discursos hegemónicos. El arte participa a través de una comunicación que incluye el lenguaje de lo común, del día a día, integrando con sus ropas, trapos, muebles, juguetes y plumeros. Como un antimétodo que evoca el juego infantil, estas obras despliegan sus propios criterios desenfadados de construcción material. Otros ejemplos relevantes de esta selección son la voluminosa galleta berengada de Martín Di Paola o el relieve de Nicolás Araoz, realizado a partir de las populares galletitas sonrisas, que en palabras del curador Alejo Ponce de León repone la presencia visionaria y alucinada del arte en tanto objeto consumado de un objeto imposible. Se trata de obras que, ligadas a las referencias de varias generaciones en la Argentina, producen efectos y afectos en la memoria del visitante. ¿Qué hacen objetos industriales conviviendo con obras de arte en el corazón de un museo de arte moderno y contemporáneo latinoamericano? Presentados juntos, ya sea como obras de arte únicas o como productos en serie, como entidades estéticas o funcionales, su yuxtaposición promueve nuevas conexiones. La incorporación de objetos de la vida diaria dentro de la exhibición produce, como diría Germano Chelant, una disolución intencional que tiene como tarea dar un mundo abierto al consumo intelectual estético sin ofrecer respuestas preconcebidas ni jerarquías, sino metiéndose al servicio de las reacciones mnemotécnicas, culturales y psicológicas. En un intento por expandir las conversaciones que rodean el por qué y el cómo las cosas fueron hechas y el qué de las necesidades que satisfacen, se pueden asociar fechas, diseños, objetos, obras, épocas y experiencias en un ensamblaje de ambientes donde conviven, como en el sueño, el pasado y el presente sin contradicción. La imagen se materializa, la visión de la realidad se amplía y se rompe la barrera que separa lo consciente de lo inconsciente, la memoria de la fantasía. La superposición de distintas manifestaciones de lo nacional nos permite recorrer pasillos que se vuelven infinitos, poblados de vidrieras que nos invitan a espiar curiosos algo de lo que, como argentinos, fuimos, somos y queremos ser. En sus múltiples rincones, la cultura material con sus ensayos parciales o truncos, sus objetos célebres, masivos y populares, vigentes o recobrados, y a la luz de algunas intervenciones artísticas, opera no solo como un discurso único y ordenado, sino como uno vivo que, como en el archivo, en contacto con sus usuarios, cobra nueva significación. Bueno, muchas gracias, Vero, por el hermoso texto. Bueno, en primer lugar quisiera agradecerte por la invitación a venir a compartir algunas reflexiones y pensamientos sobre esta muestra de Cielo a Casa. Como ustedes seguramente ya saben, Verónica es parte de un equipo curatorial de 9 personas que pensó y montó esta muestra. Voy a decir sus nombres. Además de Verónica Rossi, estuvieron involucrados Sebastián Adamo, Marcelo Faiden, Leandro Chapa, Gustavo Eandi, Carolina Musi, Juan Ruades, Martín Wolfson y Paula Zuccotti. Es la tercera muestra más visitada en la historia del Malva y la verdad que la primera vez que vine me gustó muchísimo y para mí es un honor poder estar acá y charlar un poco con ustedes. Por una cuestión de tiempo voy a acortar un poco mi exposición y voy a después hacer algunas preguntas que mientras leía se me ocurrió que podía hacerte sobre la muestra para romper el hielo, y después la idea es que también puedan preguntar ustedes o comentar algo sobre la muestra. Un nido de hornero, una obra instalación hecha de pelotas pulpo, un acrílico de Pablo Suárez, una fotografía de archivo de la fachada del hogar obrero, una galletita merengada gigante, un magiclick con forma de revólver, medio helicóptero incrustado en un muro, la recreación de una vidriera de Harrods diseñada en 1956 por Juan Valle Planas, un afiche de Ricardo Carpani, la revista feminista Persona, un mate de alpaca, muchos mates, una urgente y fija placa roja de Crónica TV. No estamos acostumbrados, siempre eso titila. La exhibición del Cielo a Casa nos induce inmediatamente a la tentación borgiana de la enumeración heteróclita, al alborozo del objeto encontrado y el tiempo recobrado, para decirlo un poco a la manera de Marcel Proust. Es una obviedad decir que esta muestra se ocupa principalmente de objetos.
de la disposición en el espacio de 600 objetos, para ser más precisa, pero no de cualquier objeto. Aquí lo que despliega el relato curatorial son 600 objetos de la argentinidad. Pero esta definición aparentemente simplista conlleva por lo menos 3 cuestiones. ¿Qué es esto de los objetos? ¿Qué es esto de la dimensión matérica del mundo? ¿Qué es la argentinidad? ¿Y cómo se correlacionan estas dos variables? Hay 2 vertientes de pensamiento, hay 2 maneras de entender eso y de localizar eso que se llama el ser argentino o la argentinidad. La primera vertiente ubica a la argentinidad en una dimensión espiritual simbólica. Desde los ensayos del Ser Nacional de los años 30, por ejemplo, Radiografía de la Pampa, que está en la exhibición, para esta vertiente de pensamiento, la argentinidad no está en las cosas ni arraigada en el cuerpo de los argentinos, sino que es una suerte de constructo o de esencia intangibles. Para la segunda vertiente de pensamiento, por el contrario, la argentinidad aparece cristalizada en un objeto, y por lo general en un objeto que se esgrime belicosamente frente a otros objetos posibles. En los colores de la bandera, en el dulce de leche, en la pierna izquierda de Messi, en la foto de Evita, el Che Guevara, Maradona, San Cayetano, en el asado de los domingos, en el contorno de las Islas Malvinas, etcétera, etcétera. Lo interesante que plantea Del cielo a casa es que la argentinidad es correlacional, se da entre objetos y sujetos. Del cielo a casa viene a decirnos que la argentinidad no es ni meramente matérica ni meramente espiritual, sino que ocurre en el encuentro mismo entre determinados individuos, los y las argentinas, y determinados objetos. Creo que ese hallazgo es el corazón de esta muestra. En la teoría archivística tenemos la palabra memorabilia para referirnos a todo aquello que no es estrictamente un documento, prototípicamente un documento en formato papel, conteniendo información verbal. Por ejemplo, ¿qué es memorabilia? Con ejemplos, los pins de metal de una agrupación feminista, los botones con la hoz y el martillo de un uniforme soviético, la máquina de escribir de un intelectual o de un escritor famoso que ingresa inadvertidamente en el archivo junto con sus originales inéditos. Según la etimología, memorabilia significa cosas memorables, lo que nos lleva inmediatamente a la problemática de Del cielo a casa y a una definición más ajustada de esta propuesta curatorial. Se trataría entonces de la disposición en el espacio de 600 objetos memorables de la argentinidad. Que estos objetos memorables sean 600, pero nada más que 600, me obliga a considerar cuestiones que son cruciales, tanto para la archivística como para los estudios curatoriales. Los principios de selección y expurgo, inclusión, exclusión, implicados en la propuesta de Del cielo a casa, así como sus principios de clasificación y denominación. En palabras un poco menos técnicas, ¿cómo se seleccionaron estos 600 objetos memorables de la argentinidad y bajo qué fundamentos? ¿Y cómo y por qué se excluyeron todos los demás objetos posibles? Una vez elegidos estos 600 ítems, ¿bajo qué ordenamientos intelectual y físico se distribuyeron en el espacio? ¿Qué influencia tuvieron los principios de clasificación, denominación y ordenamiento utilizados al momento de armar un recorrido espacial, un relato curatorial y una narrativa identitaria? Yo podría ir rodeando algunas respuestas posibles a estas 3 preguntas, en tanto mera espectadora, visitante de esta exhibición. Decir, por ejemplo, que los 600 objetos que integran Del cielo a casa están organizados en 13 constelaciones o series temáticas. A mí me gusta la palabra serie temática, que es una palabra propia de la jerga archivística, que es mi disciplina actual de trabajo. Primera serie, Argentina. Segunda, Centro. Tercera, Campo. Cuarta, Rutas. Quinta, Antártida. Sexta, Avanzada. Séptima, Recreo. Octava, Siam / Ditela. Novena, Cuerpo. Décima, Hogar. Onceava, Cicatrices. Duodécima, Economía. 13ª y última, Veraneo. Señalar además que hay 2 reconstrucciones históricas, la vidriera de Valle Planas, diseñada por Harros, que ya hemos mencionado mucho, y la peluquería Eros Peinados, sobre la avenida Callao, ambas dentro de la serie Centro. Señalar además que hay 3 instalaciones de artistas contemporáneos que fueron comisionadas y realizadas especialmente para esta exposición. Una primera obra de instalación de Daniel Hoglar, con pelotas pulpo, que flanquea la muestra, están en la puerta. Una segunda obra de instalación realizada por Sofía Durrí, que tematiza tanto lo instrumental
como el espacio del consultorio del cirujano Pedro Domingo Curuchet en la serie Cuerpo. Una tercera obra instalación realizada por Valentín de Marco, cuyo eje es ese epítome de la argentinidad, el mate, dentro de la serie Vacaciones. Que los objetos que integran las 13 series temáticas aparezcan rodeando un objeto aurático, una obra de arte o una fotografía de autor, que convivan reconstrucciones y obras de instalación, me da a entender que lo que viene a afirmar Del cielo a casa es que todos los objetos existen en pie de igualdad, que no es tanto su valor de uso o de cambio, para decirlo en términos marxistas, o bien su condición aurática, para decirlo como lo diría Walter Benjamin, lo que acá importa, sino su poder de interpelación para con los y las espectadores, su poder de suscitar una sonrisa nostálgica, una sonrisa de reconocimiento. No sé si han visto toda la gente que sonríe en esta exposición. Pero Del cielo a casa admite recorridos parciales, transversales, recortados, haciendo caso omiso a sus objetos nauráticos, que valga la aclaración son la abrumadora mayoría. Del cielo a casa puede ser visitada como una muestra que exhibe un puñado de obras de arte firmadas por artistas argentinos, o bien haciendo la operación contraria, en negativo, es decir, soslayando las obras de arte, reconocida como una exhibición que da cuenta de los avatares del diseño argentino en un arco temporal amplísimo. Pero yo quisiera decir que Del cielo a casa es una exhibición que, haciendo usufructo de procedimientos y prácticas específicas de la disciplina archivística, planta en pie de igualdad en el espacio 600 objetos memorables de la argentinidad. Apuesta por la construcción correlacional de la identidad argentina en un contexto global donde paradojalmente conviven la disolución de las identidades nacionales con la afirmación de identidades locales, políticas, barriales, deportivas, sexogenéricas y étnicas cada vez más atomizadas, incluso a veces excluyentes, incluso a veces intolerantes. La idea de que las naciones no son un producto natural, sino una construcción social con una fuerte dimensión simbólica fue planteada de manera elocuente por Benedict Anderson en su libro Comunidades Imaginadas. Para Anderson, la nación es una comunidad política imaginada, ya que incluso los miembros de la nación más pequeña del mundo no conocerán jamás a la mayoría de sus compatriotas, ni siquiera de vista, si bien atesorarán en su mente la imagen de un común, de una comunidad. Esta imagen en la que se reconocen quienes habitan una nación determinada no surge, sin embargo, por generación espontánea. Ha debido producirse, fijarse de manera perdurable, sedimentar. Es allí donde el Estado en formación y la formación de museos entran en conexión. En efecto, la institución museo puede ser pensada como una máquina de elaborar relatos identitarios. Los museos parecen prosperar y expandirse cuando todas las otras verdades y certezas tambalean y se derrumban. De allí que algunos teóricos, como Andrea Huizen, hayan advertido, a partir de los 3 últimos años de la década del 80 y hasta el día de hoy, una tendencia a museificarlo todo, que excede incluso la propia institución museográfica. Escribe Huizen, cito: «La obsolescencia programada de la sociedad de consumo del capitalismo tardío halló su contrapunto en una museomanía implacable». Fin de cita. Pero con esta cita yo no vengo a sostener que en Del cielo a casa la identidad argentina cristalice, se museifique o monumentalice, sino todo lo contrario. El gesto iconoclasta y fundamentalmente lúdico de colocar un acrílico de Alfredo Londaibere, que tiene un homenaje a la negrita emblema de la harina leudante Blancaflor, como eje, ¿no? Una obra de arte que tiene eso como eje de una de las series, en pie de igualdad con la obra de Marcia Schwartz, que es un homenaje a la célebre Sin pan y sin trabajo, salva al equipo curatorial de un peligro semejante. Por último, para cerrar, dentro de la teoría archivística viene tomando fuerza desde comienzos de la década de 1990 la idea de archivos del común, en su doble acepción de archivos de los comunes de la gente común y archivos de la comunidad. Esta iniciativa, que revaloriza y propone patrimonializar no solo los archivos de una pequeña localidad sin gravitación aparente en la esfera nacional, sino también las cartas, diarios íntimos y fotografías de gente infraordinaria, tiene en Edimburgo una formulación que creo afín a la propuesta desplegada en Del cielo a casa:
People's Story, el museo sobre la vida de la gente común de Edimburgo, donde se han dispuesto en vitrinas los objetos cotidianos y la representación de situaciones ordinarias de la vida en la capital de Escocia a lo largo de los últimos 3 siglos. Pero Del cielo a casa tiene un plus, porque entremezcla objetos anodinos con objetos auráticos, hitos del diseño argentino con curiosidades de coleccionista, objetos inanimados con objetos que están en el límite entre la arquitectura y la naturaleza. Y vuelvo acá a mencionar el nido de hornero. Del cielo a casa es una muestra realmente entrañable, en su doble acepción de entraña y afecto extremo, cariño extremo. En esta exhibición nos encontramos y reencontramos con varios objetos caídos del cielo, que como un maná laico, merecido, familiar, nos retrotraen a la única patria posible, nuestra infancia. Muchas gracias por la atención. Gracias Virginia. Bueno, voy a hacer unas preguntitas a Verónica, creo que tenemos tiempo todavía y después paso el micrófono. Bueno, entiendo que trabajaste con un grupo de curadores que vienen de varias disciplinas, ¿no? Las voy a mencionar. Curadores que vienen del diseño, de la historia del diseño argentino, de la arquitectura, de la etnografía, de la archivística, de la historia argentina. ¿Cómo fueron un poco los debates al momento de seleccionar estos 600 ítems? O sea, ¿cómo consensuaron ustedes los criterios de selección y de exclusión? Eso una. O sea, un poco sobre la cocina de la muestra, ¿no? Y también cómo estos saberes disciplinarios y estas personas que venían de distintos lugares, cómo lograron como consensuar un poco la propuesta curatorial. Bueno, empezó primero una etapa de investigación, ¿no?, sobre el diseño argentino, y en esa etapa que se profundizó mucho, se fue a archivos, por supuesto Aldeída, Titela, y varios privados, Clusellas, como ya nombré en la introducción. Llegamos a la conclusión, después de todas estas lecturas e inmersiones en archivos, que nos interesaba más contar lo argentino a través de los objetos, o sea, centrarnos un poco más, no solo en el diseño, sino abrirnos a los objetos que nos rodean y que nos rodearon durante todo el siglo XX. El único límite que habíamos puesto era, número 1, que se ha hecho en Argentina, y número 2, que se ha diseñado en Argentina. O sea, eso era el único marco que nos habíamos impuesto. Pero bueno, como bien dijiste, somos 9 curadores y cada uno tuvo su método de selección para después ponerlo en conjunto en los amplios debates que teníamos largos, infinitos, siguen hasta hoy. Pero en mi caso particular, acá voy a apelar a mi parte de archivista, la única forma que tuve fue pensar en en series. Esa es la realidad, mi cabeza funciona como archivista, entonces pensé en series. Y sobre esto, Vero, digamos, ¿las series tienen como centro una obra de arte o una fotografía de autor? En mi forma de hacer vos esta primero serie, tenías sí, la fotografía o la obra de arte y después, y alrededor los objetos. Fue exacto, así. Esa fue mi forma, ¿no? Que me dio como estos mojones. Las obras de arte eran mojones donde a partir de ahí estaban los objetos, ¿no? Esta infinidad de objetos, que fueron más de 1000 en un inicio. Pero bueno, para mí el método del archivista de dejar, o sea, de selección y de siempre dejar algo de lado, algo que se incluye, algo que se deja, fue como el método. Y el mojón era la obra de arte. Y a partir de ahí, estas 13 constelaciones donde iban estos objetos alrededor de las obras de arte fueron como fundamentales como para establecer un pequeño orden en mi cabeza. Como somos muchos curadores de varias disciplinas, seguramente para el arquitecto fue diferente, para el diseñador fue diferente. O sea, este es lo que yo apelé a mi sistema, sí, como para agarrarme de algo, porque era muy difícil, como en un archivo, dejar de lado, es también posicionarte en un lugar. Entonces me parecía como que estas series tenían que tener una estructura, y esa estructura la daba ya sea una obra de arte o una fotografía, o a veces también un documento de archivo, ¿no? Fueron fundacionales para esta división. Y después sobre las obras comisionadas, las obras de instalación, sí. O sea, es una obra de instalación que gira sobre un mate, otra sobre una pelota pulpo, y la tercera es la reconstrucción del consultorio de
Curuchet, que es una obra, instalación, reconstrucción, ¿no? ¿Cómo fue el proceso? O sea, ¿ustedes comisionaron esas obras, le dieron el objeto a los artistas, ellos eligieron un objeto? ¿Cómo fue? Bueno, teníamos, eso fue un proceso como que teníamos algunos temas que eran más difíciles de abordar. Por ejemplo, el mate. Si bien es muy simple, pero teníamos 500 objetos de mate. Y exhibirlos nos parecía como, teníamos que definir cómo, porque eran muchos y de qué manera. Y nos pareció que llamar a un artista para que haga una instalación iba a ser la mejor solución. Entonces ahí llamamos a Valentín de Marco. Entonces como esta instalación, ya sea la de Valentín de Marco o en el caso de Daniel Joglar, la pelota pulpo, que era también un símbolo nacional, como estos símbolos nacionales eran más difíciles de contar o de darles un lugar predominante en la expo, y nos pareció que un artista iba a hacer mejor el trabajo, un artista, ¿no? Entonces esa fue un poco la idea de las comisiones. Bueno, a mí toda la muestra, si bien hay algunas pantallas, me impresiona como fuertemente analógica, o sea, muy anclada en lo material, ¿no? Cuasi retro. ¿Hubo en algún momento del proceso alguna apelación a los recursos del entorno digital? ¿O fueron por lo analógico? Digamos, porque impresiona como una afirmación a favor del mundo analógico que estamos perdiendo, ¿no? ¿Hubo en algún momento algo bueno, tomado sí, de ese entorno digital? Hay como, se hipotetiza un giro digital, ¿no? Y ahora todo es digital, inteligencia artificial, etc. A mí me parece que esta muestra va como en dirección contraria. ¿Qué dirías de eso? En este caso, todos los curadores estuvimos de acuerdo de que queríamos que sea una exhibición analógica, porque nos estábamos centrando en los objetos y en lo material. Pero, por supuesto que lo digital fue una herramienta, primero desde la investigación, ni hablar. O sea que nos dio como este marco de investigación que utilizamos mucho, la herramienta digital, pero por otro lado es una paradoja que en las reconstrucciones históricas fue cuando más apelamos a lo digital. Por ejemplo, en la reconstrucción de la vidriera, de la vidriera de Harrods de Valle Planas, teníamos una foto blanco y negro. Y no teníamos más datos, solo algunos relatos orales de sus hijas o de gente que la había visto. Entonces apelamos a la inteligencia artificial junto al jefe de montaje de museografía, Mariano Dalverme, que me ayudó mucho en esta aventura, y Bárbara Kaplan. Puso la foto en la inteligencia artificial y queríamos saber qué cantidad de colores había en su versión original. Y ahí saltaron 21 colores. No qué colores, pero sí que había 21. Wow. Entonces, a partir de ahí, en todas por ejemplo, en los murales de la Avenida Santa Fe que había hecho Valle Planas, más los relatos orales, armamos esta vidriera con los colores bastante similares, pero sabiendo que eran 21. Entonces, bueno, en esta apelación a lo digital tiene que ver con esto, ¿no? Y después, también pensando en las reconstrucciones, la peluquería Eros, si ustedes la ven, se ve muy diferente cuando uno la ve que cuando uno la ve a través del teléfono celular. En realidad fue casi concebida para verlo desde un dispositivo de un lente, ¿no? Entonces, al final, las dos reconstrucciones históricas terminan apelando más que ninguno a lo digital, ¿no? Pero ¿cómo decís que se ve distinta? Claro, se ve distinta. Ahí ves a Natalie Wood. De la otra manera no la ves. Si vos la ves, no se ve una silueta, sí, pero si la ves a través del teléfono como para sacar una foto, reconoces a Natalie Wood. Okay. O sea que es interesante como, si bien es una muestra muy analógica, en algunos casos el apelo. O sea que en las dos reconstrucciones, en la vidriera de Valle Planas y en la peluquería Eros Peinados, inteligencia artificial, nada menos. No me lo esperaba. Estas dos reconstrucciones me hacen acordar mucho a la reconstrucción que inauguraba la muestra Terapia, que curaste vos, creo que en el año segunda mitad de 2021, ¿puede ser? Sí. Que esa muestra, no sé si ustedes la visitaron, iniciaba con una reconstrucción de un consultorio de espera, la sala de espera de un consultorio psicoanalítico. Sobre esto, dos preguntas. Primero, ¿por qué no hay ningún elemento de la terapia psicoanalítica en una muestra de la argentinidad? Digamos, había cuenta de que si está el mate, tiene que estar el terapeuta. No hay nada más argentino que ir al psicoanalista. Eso por un lado. Y
hablando, eso me interesa preguntar por qué la excluyeron a la terapia psicoanalítica. Y segundo, digamos, ¿qué vínculos expográficos, curatoriales trazarías vos entre la muestra terapia y Del cielo a casa? Bueno, la realidad es la siguiente. Habiendo habido en Malva hace tan poco tiempo una muestra sobre terapia, y que era una muestra donde lo argentino y la terapia era como digamos, el centro de la exhibición, era pensar la argentinidad a través de la terapia. Entonces la realidad es que nos parecía que no tenía que acá tener un lugar preponderante. Igual un poco como cuando leía el texto pensaba que en realidad está muy atravesada por el inconsciente, ¿no? Esta muestra. Pues si te pones a pensar, la selección, ya sea exclusión o inclusión, tiene que ver con las historias de cada uno y que ni siquiera a veces lo teníamos como de una manera como consciente esta selección, ¿no? Entonces ahí está atravesada. Quieras que no, cuando vos hablás de la memoria está muy atravesada por lo personal y por el inconsciente. O sea que en ese sentido está presente la terapia. Y después, en cuanto a la continuidad, yo creo que la continuidad mayor que veo entre ambas es justamente pensar lo argentino a través de temáticas que son muy argentinas, ¿no? La terapia fue en un caso y ahora acá, bueno, está lo argentino a través de los objetos. O sea que ahí veo esa continuidad entre ambas. Sí, yo quizá agregaría que también en terapia había muchos elementos de archivo. Se podía leer esa muestra como una especie como de muestras sobre la historia del psicoanálisis en Argentina, forzando un poco las cosas, porque también había obras de arte. Sí, bueno, había una etapa había un montón de cosas, pero también se podía pensar como esa muestra, como un pedacito de esa muestra, haciendo un recorrido transversal como un poco sobre la historia del psicoanálisis en Argentina. Sí, sí. También y de sus efectos, ¿no? Sí, tenían muchos documentos, tenían muchas vitrinas, que en este caso, y muchos de los prestadores coinciden, por supuesto, las instituciones y los archivos personales. Pero bueno, sí, las vitrinas en ambas son fundamentales para contar un poco este aparato, ¿no? de sostén, ¿no? de ambas, ¿no? A través de los documentos. Sí, bueno, yo en la pregunta... Aparato crítico. Sí, en la pregunta, creo que la 3 que te hice, yo hablaba de que era una muestra fuertemente anclada en lo matérico. Y a pesar de que dijiste eso de la inteligencia artificial, que me cerró la boca, sigo insistiendo que es una muestra fuertemente analógica y anclada en lo matérico. Lo matérico, lo analógico me da como retro, me da como nostalgia. Hay un libro de Enzo Traverso, un historiador italiano, postmarxista, que se llama Melancolía de izquierda, creo que apareció en el 2018, donde él opone el concepto de melancolía al concepto de nostalgia, ¿no? Y dice, la melancolía sirve, el pensamiento melancólico sobre el pasado todavía tiene una ventana abierta hacia lo proyectivo, hacia el futuro y hacia la revolución. Él piensa, digamos, melancolía, revolución. Y dice, por el contrario, la nostalgia es un sentimiento que conduce a la apatía, a una relación algo enfermiza con el pasado y al inmovilismo político, ¿no? Acusando a esta muestra de nostalgiosa, de retro, ¿qué dirías sobre eso? Es como un museo nostalgioso de la argentinidad. ¿Qué dirías? Bueno, a esa crítica. Por supuesto que la acepto, la aceptamos todos. Creo que la nostalgia está muy presente en las obras de arte. Creo que cuando elegimos a los artistas, las obras que elegimos están muy relacionadas con la nostalgia. No sé, Nicanor Arauz hablando de la nostalgia de esa niñez, de las sonrisas, la merengada. Londa Ibere contando, bueno, no solo como denuncia, sino como un... Ahora recuerdo, por el año 21 se cambió la imagen de la... La negrita del paquete de harina Levante Blanca-Flor. Sí, exacto. Hubo un debate para sacar a la negrita. Exacto. Entonces, creo que apela a la nostalgia especialmente a través de las obras de arte. Por eso la vidriera de Haros, o sea, por un artista, o sea, creo que ese fue como un mecanismo de encontrar estos artistas que apelaban mucho a la nostalgia, ¿no? Después creo que la exhibición más que nostálgica apela a la memoria, siguiendo como tu trayectoria del concepto que nos contaste, a la memoria en el sentido de que pensamos, no sé si los otros curadores están de acuerdo, pero como un poco una idea de exposición universal, ¿no?
siglo XX, estas exposiciones universales donde cada país hablaba de su poderío, ¿no? Pero de poderío a través de los hechos, de las cosas que había logrado, de lo que había. Entonces estas exhibiciones, mismo en la Guerra Fría, eran un amplio enfrentamiento entre Estados Unidos y Rusia, donde cada uno mostraba el poderío de la nación. Entonces creo que en ese sentido esta muestra va un poco hacia eso, no sin quererlo, inconscientemente, de mostrar como estos hitos, no solo hitos del diseño, hitos arquitectónicos, sino también hitos de los usos, ¿no? De lo cotidiano. Entonces creo que en ese sentido apela más a la memoria porque tiene una visión como más bien optimista del estilo de... O sea, pero bueno, en este levantar, digamos, hitos de diseño, hitos políticos. No sé, me acuerdo que en la muestra hay objetos que remiten a la lucha por los derechos del colectivo LGBT. Y todo eso. Sí. En esa marcación de hitos, vos ves lo proyectivo, vos Totalmente. Ves la melancolía en sentido positivo hacia adelante. Exacto, okay. Sí. Okay. Y por eso creo que cada una de las piezas que incluimos de los ítems tiene que ver con eso. Y que los que apelan más a la nostalgia son las obras de arte. Bueno, no sé si tenemos tiempo, a mí me gustaría que sí. Si tenemos todavía 10 minutos 3 para... 3 minutos, dijo, 3. ¿3? Que hablamos demasiado. Acá Belén es muy precisa, que agradecemos por sí, agradecemos ayudar en la organización de las jornadas que hicimos. Muchas gracias. Agradecemos el rigor, pero quizás 3 minutos pueden ser 10. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Sí. Ah, claro, sí, muy bien. Hola. Hola, buen día. Bueno, buen día. 2 preguntas. Me gustaría saber la cantidad de tiempo que llevó esto desde la concepción de la idea hasta la inauguración y el tema de trabajar, en tu caso, con 8 curadores más. ¿Cómo fue? Entiendo que en algunos momentos hicieron cosas en grupo, pero si tuvieron como... ramas, tú te encargas en sí. Eso. Bueno, la muestra tuvo 2 etapas, como algunos que están acá ya lo saben, Fundación IDA. Así que en total, si pensamos desde la primera etapa en la cual yo no formaba parte, pero digo, pensando en un proceso de exhibición, fueron como 1 año y medio, ¿no? Casi 2. Pero bueno, esta etapa en particular en la cual ven esta muestra de lo argentino a través de los objetos, debe haber sido 9 meses más o menos, esta etapa, ¿no? Y después trabajar en equipo, a mí personalmente me gusta, nombró Virginia Terapia, donde también era un equipo, éramos 3. Así que me parece que, bueno, que esta muestra jamás hubiese podido ser concebida de manera individual. O sea, eso es lo interesante, ¿no? Es como pensando en Documenta, el año pasado también un colectivo de curadores. Como creo que la comunidad de curadores hace que todo sea más, más interesante para todos. Por supuesto que cada uno tenía tareas más asignadas de acuerdo a su profesión, a su formación, a sus conocimientos. Pero bueno, había reuniones en las cuales todos volcábamos cada uno lo que pensaba, lo que quería. Creo que la parte más compleja pero más interesante fue la decisión en los objetos, ¿no? Como les conté, había alrededor de 1000 objetos o más, infinitos objetos. Acá pueden haber 3 exhibiciones más, pero pasar de 1000 a 600 fue la parte como más compleja, pero creo que estas series, como las llama Virginia, fueron de mucha ayuda como para inclusión-exclusión, que por supuesto esto es una forma de hacer una memoria de lo argentino a través de los objetos. Es una forma, hay muchísimas formas más, como también archivos, ¿no? No, vos. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Última pregunta, nos estaba mirando acá. Última pregunta. La colega, admonitoriamente. Yo tengo una pregunta muy bodrio archivística. Nos encantan, ¿no? No, están hablando de las series. ¿Organizaron un cuadro? ¿Hay un fondo, un subfondo o...? Sí. Debe haber un cuadro de clasificación con las series, con las 13 series. De hecho, están anotados los nombres de las series en estos como rastis que parece tergopor, pero es duro, donde se apoyan las vitrinas y los objetos. Y los objetos grandes, incluso el autito ese que hay, por ejemplo. Pero sí. Ahí tenés los nombres de las series. Ok, pero van desde las series. Sí. Para arriba. Mira. El fondo sería
El fondo sería... Hay varios fondos, porque son varios archivos, como 3. ¿Cuántos eran? ¿3? ¿4? ¿Cuántos archivos colaboraron aportando objetos más los coleccionistas? Muchísimos, alrededor de 300. Claro, por eso... Son 300 fondos que colaboraron para conformar esta muestra. Por supuesto que hay algunos que fueron columna vertebral, como puede ser Ida, ¿no? Ni hablar, como puede ser el Moderno, el Ditela, o sea, hay, ¿no?, estructuras muy importantes de instituciones que nos prestaron, pero además, por eso también a la tarde tenemos la mesa de archivos personales, porque hay mucho archivo personal, ¿no? Entonces sí, fueron 300 aproximadamente. En mi cabeza y en mi casa hay bocetos de series, subseries, totalmente, que después fueron cambiando también, porque eso me interesaba también contarles, que la idea de los rastis, ¿no?, de estos, el montaje, la museografía, y estas 13 series son como cajas contenedoras, ¿no? Entonces por eso pensaba todo lo que estás diciendo. Y la realidad es que este sistema de montaje que pensaron los Adamo, le decimos los Adamos porque era un equipo grande de chicos del estudio Adamo Fiden, pensaron este sistema porque justamente como el archivo está en proceso, esta muestra estaba en proceso y podía cambiar también mismo en la sala, cosa que sucedió. No de manera muy grande, pero sí como estos pequeños rastis que se iban acomodando de acuerdo a si entraban o no los objetos, ¿no? Entonces, sí, fue concebida de esa manera, y en mí, por lo menos en mi cabeza, y también así con cuadros clasificatorios, con descripciones, todo lo que nos hace un poco archivistas. Bueno, Belén, vamos a cumplir estrictamente el horario. Muchísimas gracias entonces por estar acá tan temprano. Gracias. Claro, la verdad que muchas gracias. Y por supuesto que los invitamos, que ahora va a venir la mesa fundamental, que es la de archivos institucionales, de la mano de todo el equipo de IDA y del Ditela, que nos colaboraron y ayudaron tanto, hicieron que esta expo sea lo que es. Gracias.